Con nosotros y en este momento me encuentro con una eminencia en el ámbito económico y otros asuntos también, pero será en otra ocasión que lo abordemos en el ámbito político. Hoy hablaremos precisamente de una de sus especialidades, la economía. Doctor Nelson Ávila, ¿cómo avisora usted el panorama económico de Honduras en en todo este 2023? Sí, muchísimas gracias por sus expresiones. Difícil por varias razones. Primero, no se ha invertido lo que debe invertirse. Y eso por diversas razones: incertidumbre, falta de claridad a veces sobre visiones y actitudes desde lo público. Tercer punto, se orienta sobre todo la inversión también, aún pequeña, hacia sectores que no necesariamente son los sectores prioritarios, como el tema de la agricultura, por ejemplo, para la producción de alimentos y garantizar seguridad alimentaria, en la parte de la industria manufacturera también en transformación, y también está deprimida la industria de la construcción. Estos tres elementos son elementos capitales. Según los datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL, considera que Honduras crecerá un poquito arriba del promedio de América Latina, que es muy bajo, aproximadamente 3.5%, cerca del 4%. ¿Pero qué significa eso? Bueno, significa que estamos creciendo a un poquito arriba de la mitad de lo que deberíamos crecer. En otras palabras, nosotros debemos crecer a no menos del 7% anual. Pero también tenemos que modificar los patrones de distribución del ingreso, porque no basta con crecer, sino que hay que distribuir para poder desarrollar las naciones. De forma tal que yo veo en ese sentido un panorama en donde tampoco desde el sector público se es claro, se levantan expedientes sobre temas que más bien generan mayor incertidumbre, y en ese contexto veo el 2023 e inicios del 2024 lamentablemente en condiciones similares a las que nos encontramos. Algunos sectores están esperanzados en el anuncio de posibles inversiones extranjeras, especialmente con China. Sin embargo, otros sectores están escépticos de que esa inversión en realidad se pueda dar, y más bien es China que se beneficiaría con colocar nuevas industrias acá, pero ellos traerían toda la mano de obra. En ese ámbito, en esas dos polos opuestos que yo le he presentado, ¿cuál cree usted que sería factible? Bien, en las relaciones internacionales y sobre todo las económicas hay beneficios mutuos, pero beneficios mutuos diferenciados. O sea, algunos que se benefician más que otros. Es obvio que China es el segundo país como potencia mundial y en consecuencia tiene todas las ventajas. Pero también depende de nosotros qué podemos negociar. Por ejemplo, es la oportunidad para qué, y no sé por qué no se hizo en el pasado, para que desarrollemos industrias de maquilas, como se dice, pero en componentes electrónicos, me explico, más allá de lo que hemos estado acostumbrados en este contexto. Es importante también poder entender que podemos desarrollar en materia de producción y eficiencia y eficacia agropecuaria, porque China es uno de los países el líder de producción en casi todos los productos agroalimentarios, ¿verdad? Podemos obtener beneficios también en la construcción de represas hidroeléctricas. Ellos son los que tienen la represa hidroeléctrica más grande del mundo, la represa de las Tres Gargantas, como se le conoce. También podríamos avanzar en desarrollo de materia de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo depende también de ellos, pero depende, reitero, de nosotros mismos, sobre nuestra capacidad también para dialogar y orientar, yo diría, las prioridades para la nación. De los puntos claves que le interesa a China continental es desarrollar el Golfo. Sí, el Golfo Fonseca, sí, el Golfo Fonseca es importantísimo. No olvidemos que es el acceso natural de China continental, es el Pacífico, y también ellos se encuentran en el Golfo Fonseca en la parte. ¿Qué beneficios tendría Honduras en eso? Sí. Ellos se encuentran en la parte, si le parece, en la parte cercana del Golfo, en El Salvador, ¿verdad? Tiene un área en donde, entiendo yo, hay un compromiso de inversión de casi $30 mil millones por concesión, o sea que volverá a ser
propiedad de los salvadoreños dentro de 30 años aproximadamente. No es lo mismo que las sedes. Las sedes eran cesión de territorio y de soberanía. Esto es lo que se conoce también como las zonas de libre comercio, que esas son muy normales. Y en Honduras podríamos también desarrollar esa zona del Golfo sin deterioro de la zona. No nos olvidemos que cerca de Amapala es donde están las áreas de mayor profundidad, y aquí la cuestión del ferrocarril interoceánico, en mi opinión, es cierto que es una idea del siglo XIX, pero es capital poderla desarrollar, y con eso nosotros en una racionalidad más allá de Honduras, una racionalidad interoceánica lo hace mucho más atractivo. Pero también podemos desarrollar en todo el territorio hondureño, más allá del Golfo de Fonseca, programas de educación que son capitales. De 1.400 millones de personas que es China, en realidad hay estadísticas que demuestran que al menos 50 millones, esto significa el 4% aproximadamente de su población, es calificada como millonaria. Eso significa que hubo un modelo distributivo un poco concentrador, pero en todo caso no es el caso en los Estados Unidos y tampoco es el caso en Honduras. ¿Me explico? Sin duda alguna estaremos pendientes de qué es lo que ocurra, qué acciones bilaterales se den en beneficio de ambos países. Pero retomando lo de la parte del Golfo, es que China lo puede desarrollar, obviamente, pero no será en un 100% el capital que va a invertir. Se supondría que sería un 60% que China podría invertir y la contraparte sería de Honduras. Pero ¿de dónde se sacará ese dinero para poder contribuir y desarrollar esa zona? Bueno, en todo proyecto hay aportaciones en efectivo y aportaciones en especie. Nuestro aporte, en este caso Honduras, en esa zona está dado por las tierras. O sea, hay muchas de las tierras que son tierras nacionales, el uso de las aguas, que es al mismo tiempo de la nación, y todo eso tiene una cuantificación económica y es parte integrante precisamente del plan de inversión. Y además depende de la gradación o al mismo tiempo de la temporalidad en donde ese tipo de hechos se desarrollan. Yo sí creo en realidad que todo debe determinarlo la estrategia que desde Honduras se defina en este tipo de diálogos, pero en el entendido que más bien es una estrategia complementaria y no sustitutiva del resto de iniciativas que Honduras debe tener. Bueno, muchísimas gracias al economista, analista político, el doctor Nelson Ávila. Nos quedaríamos, pues, yo creo que todas las 2 horas prácticamente del noticiero. Sin embargo, pues, hay otras noticias también importantes, al igual que la económica. Con este reporte nosotros retornamos a los estudios de LTV. Muchas gracias a nuestra compañera Wendy Aguilar por el reporte. Mientras tanto, Steven Vázquez nos informa que existe un índice importante de personas en